¿no? En la bolsa de Rosario. A ver, las condiciones monetarias están dadas para que el tipo de cambio se acerque hacia el piso de la banda, porque vos tenés la base monetaria amplia, que es un indicador que usa mucho el gobierno, además del objetivo de M2 transaccional, que es muy chica en relación al PBI, es 6 puntos del PBI, y una economía que está creciendo un 5% demanda pesos, al mismo tiempo que el sector externo viene muy bien. El dólar está tendiendo a la banda inferior de los 1.000 pesos y se está logrando lo imposible. Una flotación libre, sin intervención del Banco Central, toda del mercado, sin un caos, sin un desastre inflacionario. La brecha con el blue llegando a cero. Se terminó definitivamente el verso del atraso cambiario. La economía se mueve mucho por expectativas. Sí. Y la salida del cepo también había generado una expectativa inflacionaria, hasta incluso una discusión semántica respecto de si es devaluación o no, porque el oficial ha subido, pero los financieros han bajado y se ha eliminado la brecha. Y había una palabra que usábamos mucho que era volatilidad. Ahora, en un sistema de flotación cambiaria, puede haber un más 15, menos 10 en términos de cotización del tipo de cambio, y ya no hay que usar las palabras disparo, bajo, o sea, porque está, digamos, moviéndose en un sistema de flotación. Tenemos que empezar a cambiar y a convivir con esta oscilación en lugar de hablar de volatilidad, y vuelvo al concepto de expectativas, tan importante también para la economía y su dinámica. A ver, yo creo que esta vez Argentina está flotando sobre bases diferentes. Es la primera vez que Argentina está en un régimen de flotación con un banco central capitalizado, con un muy alto nivel de respaldo de la base monetaria, sin fuentes de emisión, porque tenés superávit fiscal y equilibrio cuasi fiscal. Y al mismo tiempo la cantidad de pesos está muy controlada. Eso es lo que te permite, es que si bien el tipo de cambio en la flotación, obviamente, hay un mayor nivel de volatilidad, te ancla las expectativas inflacionarias. Porque antes con el esquema de Crowell-Peg vos ya tenías implícita una devaluación del tipo de cambio todos los meses. Primero del 2%, después del 1%. Ahora el tipo de cambio flota y habiendo tan pocos pesos en la economía, lo más probable es que se acerque más hacia el piso de la banda. Entonces, ¿va a seguir bajando? Esa es la gran pregunta, sobre todo porque esta semana se presione mucho, ¿no?, a los exportadores para que rindan la cosecha. De hecho, fue la presión, insisto, que metían enviados del oficialismo el viernes mismo, ¿no?, en la bolsa de Rosario. A ver, las condiciones monetarias están dadas para que el tipo de cambio se acerque hacia el piso de la banda, porque vos tenés la base monetaria amplia, que es un indicador que usa mucho el gobierno, además del objetivo de M2 transaccional, que es muy chica en relación al PBI, es 6 puntos del PBI, y una economía que está creciendo un 5% demanda pesos, al mismo tiempo que el sector externo viene muy bien. Un país como Argentina, que el único sector que generó un dinamismo exportador significativo en los últimos 200 años fue el campo. Ahora tenés un boom de exportaciones de hidrocarburos y se está sumando la minería en un par de años. Digamos. Hay muy buenas perspectivas de ingreso de dólares. En ese sentido, porque mucho se ha hablado en el último tiempo de una mayor entrada de exportaciones, muchos productos importados y además la salida de lo que tiene que ver con dólares a propósito del... Marzo fue un mes atípico. Como había mucha expectativa en el mercado respecto a cuál iba a ser el nuevo régimen cambiario, ¿qué pasó? Los importadores aceleraron pagos y los exportadores retrasaron liquidación. Pero al mismo tiempo hay que mirar mucho lo que son los factores monetarios, digamos, no solamente eso. Y por otro lado, hubo algunos reportes periodísticos los últimos días que hablaban de un déficit de cuenta corriente, el cual no están contemplando que el 20% de las exportaciones se estaban liquidando en el dólar blend. Por lo tanto, claro, es un cálculo medio engañoso y el 2024 vos tuviste no solamente un superávit comercial muy significativo, sino que tuviste superávit de cuenta corriente. Federico, hasta ahora, antes del acuerdo con el fondo, un consenso de los economistas era que la pata floja del programa económico era el sector externo, la acumulación de reservas. ¿Vos creés que puede cambiar para bien este nuevo régimen cambiario? Sí, a ver, siempre una economía que está con cepo es una economía que no funciona bien, ¿no? Vos podías aislar algunos sectores como hidrocarburos, minerías, con el RIGI, que te entraba un poco más de inversión, pero vos necesitabas salir del cepo, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir que la inversión se dinamice en toda la economía, no solamente en sectores específicos. Yo no veo problemas por el lado de la cuenta corriente. Mientras las cuentas fiscales estén en orden y el gobierno siga con esta política de motosierra constante, ese menor gasto del Estado tiende a equilibrar las cuentas externas. Y el boom exportador que va a tener Argentina los próximos años es algo que no tiene precedente en nuestra historia. Federico, hacías referencia a la cuestión estrictamente numérica, monetaria. Acá, por ejemplo, se habla de un atraso cambiario si hay mucho turismo emisivo y poco turismo receptivo.
y es un sector de la economía que hay que mirar, pero no el único. También hace falta mirar la economía como algo más integral, más global y no detenerse en un punto donde quizás haya más salida que entrada de dólares, como puede ser la cuestión turística, porque estabas describiendo desde el punto de vista monetario por qué el tipo de cambio tiende a la baja en lo que podríamos llamar como banda indie de rock el piso de la banda. A ver, el tipo de cambio flota. Si en algún momento tuviéramos un déficit turístico o cualquier otro motivo que genere una salida de dólares significativa, el tipo de cambio se iría hacia el techo de la banda. Y hoy es algo que no estamos viendo. Lo que es muy importante es que Argentina, para ser competitivo, no lo va a lograr mediante tipo de cambio. Lo va a hacer bajando impuestos, bajando regulaciones, con infraestructura construida por privados, y es muy importante que las provincias acompañen este proceso, porque hay impuestos que son muy nocivos para la competitividad, como por ejemplo ingresos brutos. El mal. El mal. Ingresos brutos recauda casi 4 puntos del PBI. El IVA recauda más o menos unos 7. Y la alicuota de ingresos brutos es mucho menor. ¿Eso qué nos dice? Que se acumula en la cadena. Claro. Que la alicuota real de ingresos brutos, que uno ve que es 3-4, termina siendo por acumulación un 10-11. ¿Cómo está esa recaudación por ingresos brutos? La semana pasada veía que algunas provincias lloraban. Siempre lloran. El problema es que lo que tienen un exceso de empleo público. Argentina en el año 2003 tenía 2,3 millones de empleos públicos y el último gobierno dejó casi 4 millones. La mayoría están concentrados a nivel provincial, después a nivel municipal y por último la nacional. Federico, tocaste un tema interesante que es la baja de impuestos, sobre todo porque el presidente está diciendo que en junio vuelve a aumentar las retenciones al campo y en el medio tenemos este compromiso de un mayor superávit fiscal con el fondo y se viene el invierno con aumento de tarifas que hay que ver qué es lo que se hace, qué espacio, qué margen fiscal le ves al gobierno para encarar todo esto y mantener una alta popularidad de cara a las elecciones. Es un muy buen punto. Primero que si la economía crece, la recaudación tiende a crecer por arriba del crecimiento económico. Y al mismo tiempo, si mantiene la política de motosierra constante, vas a generar cada vez un mayor margen para baja de impuestos. El gobierno dejó claro en su momento que el primer impuesto a eliminar era el impuesto país, lo eliminó, que luego venían las retenciones y por último el impuesto al cheque. Yo creo que si bien a fines de junio van a volver a subir las retenciones, apenas el gobierno tenga el margen fiscal para eliminarlas, lo va a hacer. Y yo creo que ese momento no es muy lejano. ¿Dónde está el margen para profundizar el superávit en cuestiones superfluas, manejables y, por ejemplo, que ese superávit te permita dar debajo un impuesto que nació transitorio con Cavallo en 2001 y ya tiene 24 años, que es el impuesto al cheque? Si vos congelás el gasto en términos reales, solamente con el crecimiento económico vas a tener espacio para bajar impuestos. Ahora bien, si se empiezan a tocar algunas partidas de subsidio, se hace más eficiente algunas cuestiones como la asistencia social en áreas como por ejemplo las pensiones de invalidez, se sigue aplicando ajuste de estructura, bueno, ahí va generando un margen muy significativo. En función de lo que preguntabas, ¿no? Digo, ¿sería fin de año el tema de empezar a tocar tema subsidios? Eso sería más un tema para el 2026 que durante este 2025, que claramente es un año electoral y hay que mantener las tarifas bajas. Sí, yo creo que el gobierno hoy no creo que preste demasiada atención a lo electoral, pero sí que obviamente los subsidios terminan, digamos, las tarifas son un ancla, ¿no? de expectativas de inflación. Creo que lo van a seguir haciendo gradual, pero apenas los números de inflación bajen un poco más y cuando vean que tienen un poco más de margen van a acelerar con la quita de ¿Cuál es, si querés, el principal desafío del gobierno en este 2025 después de, por supuesto, haber plasmado una decisión muy importante como la de salir del cepo y terminar con la brecha en el tipo de cambio e imponer este sistema de flotación cambiaria? Para mí es la baja del riesgo país. La baja del riesgo país vos la podés lograr de dos formas. Una es que el dólar se acerque al piso de la banda y que el gobierno empiece a comprar muchos dólares. Eso le va a dar la señal al mercado de que el gobierno tiene capacidad de pago. Y la otra es directamente por un aumento de la confianza, que el mercado diga, bueno, confiamos en Argentina, vamos a comenzar a prestarle a tasas más bajas, más cercanas a lo que serían los 400 puntos de riesgo país, donde el gobierno podría volver a los mercados de deuda. Hoy tiene un blindaje muy importante porque tenés 20.000 millones de dólares del fondo, 10.000 millones de dólares del BID, 12.000 millones de dólares del Banco Mundial. Renovaste el swap con China y además tenés al Tesoro americano que dijo, bueno, si acá llega a haber algún problema, estamos nosotros. ¿Por qué no baja más el riesgo país? ¿No debería estar aún más bajo con todos esos gestos? La verdad que sí. Yo creo que hoy el riesgo país está desconectado de los fundamentals de Argentina. ¿Y tiene que ver con la guerra comercial China-Estados Unidos? Hay parte de contexto global
parte que es nuestro historial de Argentina y yo creo que el mercado está esperando también ver un poco qué pasa con las elecciones de medio término. Ok. Si el gobierno consolida el rumbo en las elecciones de medio término, sin duda vamos a ver un desplome. Bueno, estamos viendo por primera vez en la historia reciente argentina un proceso de pasar de una volatilidad brutal a más que una volatilidad, simples oscilaciones dentro de un rango. Algo normal. Para colmo, dentro de un sistema de flotación libre. O sea, esto representa un cambio estructural en la forma de pensar del dólar. Y sin la intervención del Banco Central, que eso es lo más loco. O en realidad es lo más sano y lógico. Pasa que antes vivíamos en un estado de locura porque es lo que dejó el kirchnerismo, porque eran unos criminales, unos burros que no sabían hacer las cosas. O sea, el dólar hoy se está moviendo dentro de un rango que puede subir un poquito, puede bajar un poquito. Todo del mercado, acá no hay un crawling peg. Lo único que están son las bandas, pero hasta que no las toque no va a intervenir. Un banco central capitalizado. Van a llorar todos los kirchneristas y decir, sí, pero es con la plata del FMI. ¿Y de dónde le ibas a sacar si no? ¿De dónde la ibas a sacar? El gobierno anterior le pidió también al FMI para dilapidarla y no viste nada. Hoy la estás viendo, está ahí, está en el Banco Central. No me crean a mí. Vean el reporte de las reservas. También el otro día lloraban con el oro, mintieron en unas noticias y la primera línea del reporte del Banco Central decía dónde, la cantidad, cómo, en un anexo del oro. Y así te lloran con todo. Hoy no hay fuentes de emisión, hay superávit fiscal, el dólar está estable, el ancla monetaria es real, hay pocos pesos, mucha demanda. El peso le está ganando, el peso se está transformando en una de las monedas más fuertes del planeta, cuando antes era escoria, era basura. Lo decía Milei, que no podía valer más que excremento porque era la moneda de los políticos chorros, sí. Y ahora tenemos gente que está haciendo las cosas bien, entonces la moneda vale. Se ha apreciado respecto al dólar, algo que no veíamos hace años. Increíble. Y esto también, todo el leído que es narista, sí, ¿a mí de qué me sirve si no puedo comprar un dólar? Flaco, lo vas a poder comprar y además sirve para que creen nuevas empresas, para que haya inversión, para que vengan acá los que se fueron o los nuevos que quieran volver. Estoy viendo todos los días nuevas empresas que dicen que van a abrir acá y otras que ya han abierto. Y eso va a traer nuevos puestos de trabajo, empresas que pagan un local, que pagan luz, que pagan impuestos, que pagan de todo. Así que obviamente que nos beneficia a todos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y tomate con mote.